Queremos que nos amplíe, por favor, un poquito de qué se trata esta condición denominada el síndrome de Guillain-Barré y además por qué es que se presenta. Justo para poder tener, digamos, entrar en materia, como se dice, la gente tiene que entender que el Guillain-Barré per se no es una condición infecciosa, sino que más bien constituye un síndrome que quiere decir que es una suma de signos y síntomas y además de criterios y que se da por lo general como una respuesta autoinmune y que justamente ataca una capa que llamamos la capa de mielina, que viene a ser, digamos, la capa de la colita de lo que viene a ser la neurona, y la mielina lo que permite es que el impulso nervioso se transmita con mayor facilidad. Cuando se ataca esta mielina, pues no va a haber impulso nervioso efectivo y por tanto va a afectar, dependiendo de dónde sea, valga la redundancia, la afección, pues recordar que cuando tenemos y hablamos de la parte nerviosa, por lo general la mayoría de nervios periféricos constituyen pues dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior tiene que ver con todo lo que es la parte motora y la parte posterior es la parte sensitiva. En el Guillain-Barré existe afección de ambas partes, es decir, hay un componente motor y sensitivo y que por lo general comienza en las piernas o pies y va subiendo, o sea, es decir, la vía ascendente. ¿Qué papel juegan las enfermedades infecciosas aquí? Pues por lo general se ha aludido en gran mayoría y en la mayoría de brotes de Guillain-Barré es que suelen suceder entre 2 a 4 semanas de haber tenido un cuadro gastrointestinal o respiratorio, justamente que aparezca el adormecimiento de miembros inferiores y la debilidad de los mismos. ¿Qué especial tiene este Guillain-Barré en los últimos años a partir de la reemergencia del Zika, a partir de la reemergencia del dengue en el 2017? Pues ya el Guillain-Barré no solo se ha visto aludido a infecciones del tracto gastrointestinal, como se sabía, sino que también está comenzando a verse mucho en el contexto de infecciones víricas. Y creo que una de las mayores cosas que nos llama la atención es justamente los casos de COVID. Hay gente que si bien no lo ha reportado en gran cantidad, pero hay muchos casos que hacen durante el COVID, o sea, lo que llamamos el post-COVID cercano, que vienen a ser 3 primeros meses, pues cuadros de Guillain-Barré, y llamaría la atención, pues, nosotros recién estamos saliendo de los casos del dengue y que de acá a un mes, mes y medio, pues comienzan a emerger casos de Guillain-Barré que sean asociados a dengue. Correcto, doctor. Qué importante miren amigos, lo que nos explica el doctor respecto de esta afección por parte de nuestro mismo sistema inmunológico contra unas capas importantes que manejan la conducción nerviosa y que nos permiten obviamente el movimiento y la percepción, las sensaciones o la capacidad sensitiva que tienen nuestras neuronas. Pero importante además resaltar de que el doctor menciona de que no es una enfermedad infecciosa Guillain-Barré, sino que está asociada, se relaciona, entre otras enfermedades, doctor, además también que pueden condicionarlo, pero dentro de ellas las enfermedades infecciosas quiere decir aquellas enfermedades que verdaderamente son producto de los mismos gérmenes, diferentes tipos de gérmenes, bacterias, hongos, virus, parásitos, etcétera, más asociado por supuesto a virus principalmente y algunas bacterias. Pero miren amigos, que la consecuencia finalmente se da después de algunas semanas de haber tenido esta infección por alguno de estos gérmenes. Entonces, doctor, vale decir que cuando se presenta este síndrome, no es que este síndrome te vaya a contagiar o me vaya a contagiar en todo caso en ese momento. Así es. Lo que usted menciona, doctor, también es muy importante, pues la gente suele pensar que el Guillain-Barré es una cosa contagiosa. Un diagnóstico diferencial, ya que en medicina trabajamos con diferenciales, importante en ese contexto viene, digamos, que tuviéramos un brote de polio y Guillain-Barré se parecen. En lo que habría que, digamos, tener la acotación es que polio sí es altamente transmisible. Para las personas que no han sido vacunadas, pues el virus de polio se transmite tanto por vía respiratoria, por gotículas, o también se transmite por contaminación fecal oral. Si estuviéramos en ese escenario de un brote de polio y que se saliera de control, ahí sí tendríamos que extremar medidas, porque la polio sí es una cosa que es rápidamente progresiva, altamente, su índice de viralización, ya que vamos a utilizar un término que utilizan en redes sociales, es mucho más agresivo y mucho más rápido, pues si las consecuencias pueden ser funestas, pues la secuela que dejan sí es a largo plazo y es una secuela inhabilitante.
Así es. Y justamente, doctor, a propósito de lo que menciona respecto de esta consecuencia de tener esta infección directa por polio, que sí, definitivamente te puede dejar pues con una discapacidad de por vida, hay que hacer entonces una comparación. ¿Cómo es este síndrome de Guillain-Barré, doctor? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué características tiene normalmente? ¿Y cuál sería, en todo caso, una complicación de o sea, un cuadro muy aparatoso de pronto de este síndrome? ¿Cuáles serían en ese caso los síntomas, signos presentados? En general, en el contexto de Guillain-Barré suele ser, yo tengo una enfermedad de tipo diarreica, que es, digamos, la mayoría de casos, el 70% de casos, y la mayoría de casos se asocia a una diarrea por Campylobacter jejuni, que viene a ser una bacteria que se asocia a la crianza y manipulación de aves. Eso es importante. En ese contexto, pues si hay un mal uso, una mala sanitización del manejo de las mismas, pues puede haber contagio. Entonces, ¿qué tipo de diarrea está asociada? Son dos tipos de diarrea. Puede haber una diarrea que sea puramente agua o una diarrea que sea algo disentérica. Disentérica en medicina le llamamos a la diarrea que viene con moquito o con sangre. Este tipo de diarreas no suelen ser mortales, suelen ser pasajeras y causan más que todo inhabilidad para poder laborar 2-3 días. 2 a 4 semanas posteriores, el paciente comienza a sentir adormecimiento, sensación de electricidad, como que le queman los miembros inferiores y se asocia también a que pierde fuerza. Eso es un gran indicativo de sintomatología que suele ser Guillain-Barré. Sabemos que esa enfermedad va increciendo, o sea, digamos, va en aumento. Y hay un punto en el que alcanza, digamos, la limitación máxima. El punto de limitación máxima se da, digamos, a las 4 semanas de haber iniciado el Guillain-Barré. Y como sabemos, mientras va subiendo, tenemos diferentes musculaturas que se afectan. Entonces, nuestra musculatura, ¿dónde está? Está a nivel, digamos, de la parte de orinar, miccionar. La gente a veces cree que no tenemos musculatura ahí, pero tenemos un músculo que se llama el detrusor de la vejiga, que se contrae y permite que la orina se expulse. Entonces, si yo tengo afección a ese nivel por el Guillain-Barré, voy a hacer retención urinaria. Tenemos músculos que tienen que ver con la contracción final del recto, tenemos esfínteres, entonces eso nos ayuda con ¿qué? Con defecación, o sea, con hacer el popó, el 2, para que la gente pueda entender. Y si yo tengo afección del Guillain-Barré a ese nivel, me voy a estreñir o me va a dar diarrea. Entonces se da cuenta cómo mientras vamos subiendo el nivel en el que va el Guillain-Barré, pues da sintomatología, y el gran problema sería 2, o que llegue bien a este nivel que viene a ser la caja respiratoria, pues yo ya no voy a poder ventilar, o que el Guillain-Barré afecte la parte vulvar, porque el control de nuestra respiración esencialmente está a nivel del bulbo. Esos son, digamos, los problemas más graves que podría ocasionar el Guillain-Barré en su forma clásica. Correcto, doctor. Existe en estos casos, bueno, obviamente vamos a ver la parte preventiva en un minuto. Antes de ello, ¿existe un abordaje para este tipo de condición? ¿Cuánto tiempo estamos hablando de que pueda presentarse esto y se le da soporte, por supuesto, al paciente? Claro, o sea, vamos a hablar de que hay una manera típica, que es la que dijimos, de 2 a 4 semanas, incluso hasta 6, después de haber desarrollado un cuadro diarreico o respiratorio. Si empiezo a sentir adormecimiento, pérdida de fuerza, y esto va subiendo progresivamente de manera simétrica, desde piernas, a nivel rodillas, a nivel de muslos, eso es muy probablemente un Guillain-Barré. En ese contexto, quien debería ver, debería ser cualquier médico de medicina general. Yo creo que es una cosa que todo médico debería conocer. Entonces se acude ahí, probablemente se va a derivar al especialista que entra a tallar acá, que vendría a ser neurología. Pues neurología va a tomar pruebas adicionales, ya que hemos dicho que el Guillain-Barré es una suma de criterios. Una cosa es el criterio clínico, que vienen a ser los signos y síntomas. El criterio, digamos, de la parte neurológica son 2. Una parte es la punción lumbar, que se hace mediante una aguja que se coloca a nivel de la parte justamente donde están los nervios, la médula, y se extrae un líquido. Este líquido baña de algún modo lo que viene a ser el cerebro, las raíces nerviosas, y ese líquido se manda a estudiar. Si el líquido sigue unas características que están asociadas con Guillain-Barré, da un punto más a favor de Guillain-Barré. Asimismo también, pues los médicos neurólogos suelen poner unas agujas a nivel de músculos y nervios para estudiar la conducción nerviosa. Si se ve que hay denervación bilateral, también es un criterio que es Guillain-Barré. Entonces ese examen justamente es la electromiografía. Sumando criterios, pues yo me acerco o me alejo al
diagnóstico de Guillain-Barré. La mayoría de personas, digamos un 50% puede ser una forma leve, que se quede, digamos, debajo del ombligo, pero hay de 10 a 30% de personas que podrían estar predispuestas también genéticamente, porque acá la autoinmunidad tiene mucho que ver con la genética, que podrían hacer formas severas y rápidamente progresivas. Es decir, si yo empecé la enfermedad y a los 5 días ya el adormecimiento y la dificultad de no poder movilizar músculos está a nivel de tórax, eso es una enfermedad rápidamente progresiva, y esos son los pacientes que hacen complicaciones. Eso es lo que tiene que tener en consideración la población. Correcto, doctor, qué importante. En todo caso, doctor, finalmente, ¿cuáles serían aquellas recomendaciones preventivas que básicamente están relacionadas pues con el proceso previo infeccioso? Claro, como usted mismo mencionó, y creo que hay que hacer que la población entienda, si hemos dicho que tiene que ver con la manipulación, si las diarreas tienen que ver con la mala manipulación de productos avícolas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues comprar los productos de la mejor medida, de lugares que tengan, digamos, esa certeza de que son procesados de la mejor manera, lavarnos las manos, etcétera, etcétera. En cuanto a los que crían, digamos, ese tipo de animales, no tener miedo, porque, digamos, si a veces, o sea, este virus no es como, digamos, la influenza H1N1, H3N2. La influenza sí es un virus que, digamos, puede recombinar con el virus del ser humano y ahí pueden saltar virus más complicados. Acá no es así. Acá es, digamos, es una enfermedad post-infecciosa. Entonces, lo que principalmente se indica es que la manipulación y el consumo sea de la manera más higiénica posible. Lo otro es, como dijimos que también se asocia a virus respiratorios, pues seguimos, la gente cree que ya el COVID desapareció, pero no es así. La gente, como ya no se toma pruebas de antígeno, solamente asumimos. Cualquier mosquito, cualquier tos puede ser COVID e influenza. Y si yo sé que el COVID y la influenza me pueden dar Guillain-Barré, ¿qué es lo que hago? Ante la sintomatología, tomo mis precauciones, como sabe que estamos en medios de clínicos, hospitales, pues sigo utilizando mi mascarilla. Correcto. Cuando ya pasaron los síntomas, me la quito. Eso protege a los que yo más quiera y a los más susceptibles a poder hacer complicaciones por Guillain-Barré, completar sus vacunaciones. Nuevamente acá, esto lo he repetido en otros lugares, recordar, el Guillain-Barré por vacunas es menos del 1%. Cuando se da por la infección per se es de 5 a 10%, o sea, hay una diferencia sustancial. Claro. No temer a la vacunación. Correcto, doctor Mariano.